Ándele. Buenos días. Órale. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Lisette Alonso. Mi nombre es Beatriz Ortega. Este video lo vamos a grabar y vamos a compartirlo en la página del Cielo en la Tierra, en la página de YouTube. Recién acabo de sacar también un perfil en Facebook que se llama igual, El Cielo en la Tierra, y pues tiene la misma intención, ¿verdad? El servir, el compartir. Nosotras no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos, pero estamos en un proceso desde hace muchos años, vamos aprendiendo y pues es compartir lo que vamos aprendiendo. Y la intención de estos videos, ustedes me han visto a mí en muchos videos que salgo yo nada más hablando, ¿verdad? Pero en mi caminar yo he conocido muchas personas que también están muy comprometidas en su proceso personal, que a lo mejor muchos empiezan como pacientes, otros empiezan en algún taller, a veces la vida nos los va presentando, ¿no? Beatriz para mí es una gran amiga y es una de las personas así como de los regalos que nos va presentando la vida cuando estamos en el proceso y cada quien va aprendiendo desde su historia, desde sanar sus heridas, etcétera, ir conociéndonos, aprendiendo en talleres, aprendiendo libros, compartimos información. También es bien importante muchas veces en un camino de sanación personal, no caminarlo solo. En algunos momentos hemos caminado cada quien, es también esta parte del proceso, a caminarlo sola, pero también es bien importante también tener una compañía, alguien que, como un apoyo, el respaldo, alguien que empiece a hablar el mismo lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces se me hizo muy padre la idea de empezar a grabar algunos temas o algunas, así, pláticas que tenemos normalmente, pero empezar a platicarlas y compartirlas. No es así como que, ay, vamos a preparar mucho el tema, no, normalmente tenemos unas pláticas así de, bueno, unas tazotas de café y vámonos, y nos agarramos, hable y hable y hable. Entonces, bienvenida Beatriz, muchas gracias. Gracias, Liz. Y espero que sea el primero de muchos. Y pues eso, ¿verdad? Mi intención, y seguramente también Beatriz, ya ahorita les va a platicar un poquito ella, pues es compartir. De entrada, ahorita algo que quieras compartir o platicar un poquito así como de tu intención de, no sé, de estar aquí o del... Bueno, de antemano primero, muchas gracias por la invitación. Ya en algunas ocasiones, dentro de estas tantas reuniones con el cafecito, Liz me había compartido su inquietud de si estaría bueno grabarlo para compartir información y sobre todo como para dar a conocer a quienes no tienen tanto acceso a determinada información, que hoy por hoy pues sí hay muchas plataformas, ya la mayoría de las personas cuentan con un teléfono celular, con acceso a redes, pero también la parte bueno, al menos también desde mi intención, es la parte de poder llegar a personas también adultas, así como yo, como su servidora. Y como nosotras en 2 pasitos más. que a lo mejor y desde lo que a mí me toca vivir para un inicio en un proceso, ¿verdad? Pudiera ser que hoy en la actualidad hubiese madres de familia que igual van de la mano con la tecnología, tienen acceso, pero aún así pues hay cosas que no conocen o no tienen mucha información por la falta de tiempo, por sus actividades diarias y en ocasiones hasta por el hecho de que cuando no se tiene cierta o no se tuvo o no se ha tenido cierto acceso a la educación, pues hay muchas cosas y términos que a simple vista los puedes escuchar en una plataforma y queda la duda de, pero ¿y eso qué es? O ¿cómo es? Entonces a veces el explicarlo en una plática del día a día de una humana regular con otra humana regular, ¿verdad? Pues algo se puede rescatar y la intención o mi intención es esa parte, ¿verdad? Que alguna persona pueda rescatar algo o que le resuene o que pudiera identificar en su persona y vea que hay caminos. Y eso me hace ahorita traer un recuerdo de una persona que, muy querida mía, mayor que yo, me cuestionó. Me dijo, Betty, ¿verdad que sí hay maneras
sí hay maneras de hacer algo. Y esto venía a raíz de que estábamos platicando de una situación de un suicidio que hubo por ahí. Entonces ella me decía, porque ella pues trae su historia, trae sus enfermedades y me cuestionó a mí. Me dice, ¿verdad que sí hay maneras de salir, sí hay maneras de buscar otros caminos para encontrar una ayuda, una motivación? Entonces a mí en lo personal eso me resonó bastante. Y cuando Liz me dice, oye Beatriz, estaría bueno en un cafecito, como siempre platicamos y a veces profundizamos en algunas las horas, dije, bueno, estaría suave también porque lleva una intención, una muy buena intención, y desde acá la parte pues, humana, ¿no? De lo que ha sido para nosotras y lo que ha sido para mí el proceso de terapia ante pues un desconocimiento total, ¿verdad? Entonces, pues a quien le pueda ayudar, ¿verdad? O el mensaje le pueda llegar y le pueda tocar alguna fibra, pues también que se dé cuenta que hay maneras y que hay caminos. Claro. Oye, y estos, bueno, ahorita con eso que comentas de tu conocida, cómo a lo mejor siento un poquito como ese, ¿verdad que sí hay formas? Como si, ay, canijo, o sea, ya en la actualidad está bien. A nosotros a lo mejor se nos hace muy común estas pláticas, esos temas, que si tal herramienta, que si tal técnica, que si no sé cuánto, que si un terapeuta, porque es el camino que hemos elegido tanto desde la parte profesional y nuestro proceso y todo este rollo. Pero hay muchísima gente que no tienen, que nunca ha escuchado una sola palabra de psicología ni de que hay, ni siquiera sabe que hay heridas y que uno las carga y ni siquiera sabe que se pueden sanar y ni siquiera, así no tiene idea de nada en primera. Pero cómo esta pregunta de verdad que sí, siento como si fuera como esta sabiduría del alma que sabe, que sabe que hay una forma y que no acepta esto es lo único que hay. Entonces, no. Y como está siempre como en la búsqueda, como es bien importante a lo mejor aprender a escuchar esa parte. Y como muchas veces a lo mejor cuando queremos escuchar esa vocecita que nos dice, no, es que tiene que haber una forma, tiene que haber una forma, tiene que ser posible, algo lo que sea, pues nos podemos encontrar muchas veces con la misma familia, las mismas personas, a veces hasta mismos profesionales que van a decir, no, es lo que hay, así es, o no se puede hacer nada, o esas cosas, ¿no? Entonces, como es bien importante, este, pues eso, ¿verdad? Comprender y conocer que sí haya posibilidades y parte de estas pláticas va a ser un poquito compartir de una forma así como bien natural, en platiquitas, estos temas así como buscando un poquito como a lo mejor que pueda alguien darse un poquito de guía o como de, sí hay posibilidades y qué se puede hacer o cómo lo hemos hecho nosotras o cómo hemos aprendido, una cosa así. Y que seguimos en ese camino de Claro, aprendizaje. claro. Muy bien. Bueno, el tema de lo que vamos a compartir va a ser sobre el proceso personal, ¿cierto? ¿Cómo vamos a abordarlo un poquito? A ver. Bueno, a mí cuando me pregunta Liz, a ver, ¿cuál sería como el primer punto de conversación en esta plática? Para mí lo primero que me llegó desde lo que me toca a mí aprender es primeramente desde el concepto. O sea, te estoy hablando de hace casi como 16 años atrás, cuando yo escucho el concepto, ¿no? Es que estás consciente, eres inconsciente, y yo, sí, ¿cómo? Que alguien me explique, porque en realidad, en lo personal, para mí era una desconexión total, al grado de que, pues, que es consciente, que es inconsciente, o sea, ¿qué es eso? ¿De qué me están hablando? Y hoy por hoy me ha tocado entrar a algunas plataformas, y pues sí hablan mucho de la conciencia, del despertar de conciencia, que el inconsciente, y yo, pero si yo me voy, ahorita lo puedo comprender más, pero si me voy 17 años atrás, 16 años atrás, pues para mí era, ¿qué es eso? Claro. O sea, como qué es y para qué se aplica, claro. o qué significa, ¿no? Y aún ahorita,
aunque ya actualmente a mucha gente todavía, vuelvo a lo mismo, a mucha gente todavía no le llega cierta información y todavía no, ni por aquí, de todos estos temas. Pero ya hay mucha gente y cada vez más ya está en este rollo, es que la conciencia, que el despertar, que la terapia, que lo holístico, que todas estas técnicas y todas estas herramientas. Aún así, aún está muy verde toda la cuestión de la conciencia. Apenas están empezando uno como a familiarizar con los, como en los pininos, pues, apenas estamos en los pininos, toda la gente que se supone que yo ya llevo quién sabe cuántos años en este rollo, apenas estamos en los pininos realmente del despertar de conciencia. Entonces todavía no existe así ya hay mucha gente que está despertando, no, ya está mucha gente que está saliendo de lo dormido. Exacto. Ya hay mucha gente que está empezando como cuando uno está en el sueño profundo y que ya estás empezando así como a medio moverte y a empezar un poquito como a regresar para apenas entrar como en la parte que se dice modorro, ¿no? Que está uno así como medio despierto, pero que todavía no termina así como de caerte el 20 de que ya despertaste, hasta que ya hagas como la conciencia como la vigilia, ¿verdad? Es cuando está despierto uno. Entonces, son así como fasecitas, y nosotros no es verdad como la humanidad, que esté todavía como en la vigilia o ya despierto. No. Espiritualmente todavía nos falta mucho. Apenas estamos saliendo como del sueño profundo y vendamos medio adormiladones todavía. Pero, o sea, para que sepan y para que no se queden con la idea de que, ay, es que hay mucha gente que dice que yo ya estoy despierta. No. Y por ejemplo, hablar de los reptilianos y de todo lo que los Illuminatis y que no sé cuánto y las élites, eso no, hay mucha gente que le gusta mucho eso. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, sí, pero no tiene nada que ver con la conciencia. Sí tiene que ver con el empezar a comprender más allá de una simple realidad, pero la conciencia es un proceso que pasa interno, entonces, le falta muchísimo. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en esta parte del proceso interno. ¿Cómo se empieza? Cuando no sabemos así como nada de la conciencia y empezamos con estos temas. ¿Cómo se empieza? Por ejemplo, ¿cómo quieres que lo veamos? ¿En el cómo empezamos o cómo es el antes o cuando el proceso? Por ejemplo, una cosa es esta cuestión del despertar de la conciencia y otra cosa es como la parte cuando toma uno terapia o cuando tenemos un proceso personal, que el proceso personal implica terapia e implica muchas cosas. ¿Por dónde quiere que le damos con la parte de la conciencia? En esa parte de la conciencia de un antes y un después, ¿no? A ver, échale, ¿a qué te refieres? Es que la conciencia es un mundo, entonces quiero saber cómo a qué te refieres para irnos por ahí. ¿A qué me refiero? En el sentido de que una vez que... ¿Qué es estar en la inconsciencia? ¿Cómo se vive en la inconsciencia? En la inconsciencia para mí era estar en un vivir automático, en donde el pensamiento para mí era enfocado solamente en las cuestiones aprendidas, que era pues lo importante en ese momento de mi vida, ¿verdad? Que era mi familia, mi hija, trabajo, y en esa dinámica, ¿no? En esa dinámica como en lo que hay, de lo que hay, de lo que yo aprendí y de lo que tengo en este momento aquí y ahora, pero no ir más allá de eso, no tener un pensamiento más allá de eso, excepto lo programado, de decir, ok, este año, incluso hasta para los propósitos, ¿no? De año nuevo, que era así, ok, este año que viene, ¿cuál va a ser mi lista de propósitos? No, pues, número 1, juntar para esto, número 2, completar esto. Es clásico. Aunque a lo mejor bajar de peso. Aunque no esté en nuestros 12 uvas, pero es clásico de las 12 uvas, así como de ir al gimnasio, bajar de peso, ¿no? Y haciendo una pausa, ¿no? El bajar de peso es todo un tema y ahí también tiene que ver proceso, o sea, porque es multifactorial y se va haciendo multifactorial a medida que van transcurriendo los años. Oye, ¿no? Chiquita, pero bueno, dijiste que ibas a platicar así, sí. Es multifactorial. Mira. Bueno, retomando. Bueno, ya ves que es un cafecito, ya ves que si no agarramos. Se me pone intensa, luego acá. Es la parte donde era nada más. No solamente es el cuerpo, pues no solamente es, voy al gimnasio y ya delgazo. Claro que no. Y retomando esta parte de la inconsciencia es nada más, o sea, era vivir mi día a día con las actividades propias,
de lo diario y de lo que yo nada más había aprendido, ¿no? O conocido, o visto. Entonces, mi mente no iba más allá de eso. Como un modelo socialmente Es aprendido, un ¿no? El modelo modelo que vamos repitiendo completamente, sí. del reconocimiento, de las cuestiones materiales, de que se ve que alguien, o sea, es la búsqueda de ser exitoso y del reconocimiento, punto. ¿Cómo? A través de lo material, a través de lo material, tu casa, tu carro, tu ropa, tu eso, etcétera, y a Ajá. través de los reconocimientos como sociales, ¿no? Sí, Como que en eso principalmente se sí, basa claro, eso. pero aún así ni siquiera volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ni siquiera siendo consciente que era para eso, sino Ah, simplemente, o claro. sea, Como ya ha puesto el modelo y como nada más ya como puesto tú, sí, pum, 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 en repetirlo, porque automático. ni siquiera era como hacer consciente lo voy a hacer por reconocimiento, lo voy a hacer por... No, 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 porque, o sea, como te digo, para mí fue algo así automático. Punto. Esto es lo que se tiene que hacer en la vida porque hay que generar dinero, hay que sacar adelante, tener esto, cierta seguridad, entonces, pero a lo que voy es que para mí no interfería el pensamiento, como en Sí, esa sí, sí, parte sí, del sí. raciocinio de No hay nada que por qué, pensar, no hay para nada que qué, pensar, no, tú no, síguele nada esto se más, tú tiene que hacer cúmplelo. porque así se tiene que Claro, hacer claro, claro, nada más y es lo que cúmplelo. hay. O sea, es lo que hay dentro del aprendizaje que yo tuve, ¿verdad? Fíjate que comparto tu punto, Beatriz. Y por ejemplo, yo generalmente en todos sí comparto muchas veces cosas personales. Pero principalmente cuando daba clases o en las terapias o en los talleres o algo así. Pero en los videos no tanto, y no porque no quiera, sino porque pues no se trata de hablar de mí, ¿verdad? Sino se Claro. trata de hablar así como de esto y todo. Pero como que creo que estoy viendo, ¿verdad? Que en estos sí va a tratar mucho un poquito como de compartir estas cuestiones porque estamos hablando de nuestros procesos, ¿verdad? Y no es como que yo te estoy entrevistando a ti para que tú platiques del proceso y yo, sí, ya tuvimos a Beatriz hoy con su experiencia. No, no, estamos compartiendo las dos. Fíjate que en lo que me dices comparto también tu punto de tener así como un modelo de, pues es lo que se tiene que hacer. Y no existía como la duda o el cuestionamiento, sino como en automático, ¿por qué? Pues porque es lo que toca, porque pues es lo que hay que hacer, porque es lo que todo el mundo hace, porque es lo que está bien. Entonces, y si había alguna duda, pues como que no había espacio ni siquiera para la duda, porque así como, ¿por qué estás preguntando? O sea, no, pues nomás así se hace, ¿no? Así se hace. Y yo me acuerdo, yo también mucho tiempo vivía así como así en el automático, sin pensar. Sí había mucho algo como en un sentir, porque yo siempre fui como rebeldilla, poquillo, poquillo. Entonces yo siempre sí había como un sentir, como que, como un poquito como en la resistencia. Y entonces, así yo me vestía muy hippie, entonces mi forma de vestir, esto, entonces sí había cositas en las que yo trataba como de no seguir tan automáticamente todo, así como lo que todo el mundo decía que tenía que ser. Yo sentía como que sí necesitaba un poquito como de algo diferente, porque si no, sentía como que dejaba de existir. ¿Sí me explico? Entonces sí me acuerdo eso, por ejemplo, como de chamaca cuando iba yo a la escuela. Este, pero hasta ahí me llegaba. Hasta ahí me llegaba tampoco así como si cuestionaba o algo, era nada más como cuestionar para adentro y pues en lo que yo podía responderme era pues me he visto diferente o hago las cosas diferente o no sé, como un poquito buscar como, no lo hacía por qué quiero yo hacer, sino lo hacía por no quiero ser igual, no quiero ser igual, no quiero ser igual. Y eso como que lo he tenido mucho. Pero tampoco nunca sabía como por qué no lo quiero hacer igual o cuál es el problema o bla, bla, bla. Y vivir el automático de tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que hacer. Lo vivía yo así, como el tienes que, tienes que, tienes que. Y sí, para mí era como, yo me acuerdo cuando iba a entrar a la secundaria, era como estresante porque era siempre como algo nuevo y ahora toca, todo el mundo lo hace, tú también, y si no puedo, no hay opción, o sea, si no puedes, ni modo, le entras y hasta que puedas o hasta que a fuerza, así como, y luego entraba a la prepa y igual la angustia, y luego entraba a la uni igual la angustia, entonces siempre cosas, ahora hay que salir a buscar trabajo, ahora escoge la carrera, entonces, siempre era como angustiante porque no había como una voluntad, no había como que alguien me preguntara, no había la opción, no había como que si quieres puedes, si no, no importa, vamos a hacer otra cosa o alguna cosa así. No está mal el modelo y Sí, no estoy tan no. como en contra porque también así como, Ha aportado sí, y ha mucho. servido, me explico, es la formación, es esto, valores, etcétera, etcétera. Sin embargo,
hay cosas que no ayudaban, que pues era así como en automático y también mucho como en la inconsciencia. Así Ahora, es. consecuencias, Beatriz, ¿qué consecuencias tú has identificado de tu vida? Y ahorita también voy a compartir un poquito qué consecuencias yo veo o yo vivía que a lo mejor ni siquiera sabíamos que eran consecuencias de vivir en el automático de la inconsciencia o estar en la inconsciencia. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí. Puedo empezar yo si quieres o empiezas. Ah, ¿empieza? Empieza. Por ejemplo, a lo mejor va a haber muchísimas cosas, pero bueno, para no hacer tanto tiempo, pero así como 2 puntitos, ¿no? O 3 puntitos, nada. Por ejemplo, algo que yo no era consciente y que fue algo que me arrastró, clásico, las relaciones de pareja. O sea, esta programación de tanto del ser mujer, el cómo, bueno, en mi historia, por ejemplo, a mí, yo no tuve unos papás que me guiaran, ni mi mamá ni mi papá, que me guiaran así como, ah, mira, hija, no sé cuánto. No había tanto como esa comunicación, no platicaba. Era mamá y papá como papás, pero no eran amigos, no eran así como cercanos conmigo. Entonces yo era así como bien introvertidilla, ¿no? De chamaca y de niña y de adolescente. Entonces, no había una guía como de, mira, los hombres esto, la relación es tal cosa, no sé cuánto, bla, bla. De hecho, como por la omisión de la guía, había más como juicios o prejuicios. Entonces yo lo vivía como desde la culpa o desde el miedo o desde el... No sé. Entonces yo me acuerdo que yo me dejé guiar por la gente. Entonces era lo que decía un tipo, por ejemplo, a lo mejor la primera vez que yo tuve relaciones, yo tuve relaciones no porque yo hubiera querido, porque yo ni siquiera sabía, y era porque el tipo así como que, pues es que eso es normal, es que no sé cuánto. Entonces, como a mí nunca me dijo nadie si era normal o no era normal, o estaba bien, o ni siquiera me dijeron que yo podía elegir, o así como que no, si no te sientes cómoda, no tiene que ser así, ta, 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 ta. Como yo nunca tuve orientación ni guía, entonces lo que me dijeran para mí era como, pues a lo mejor sí o no sé, pues bueno. Entonces yo siempre como que era mucho en el ceder, en las parejas, en las amistades, en el cómo me trataran, en un trabajo, si te pagan lo que quieren, si hacen contigo lo que quieren, en el sentido de todo, de abuso, de las horas que trabajes, de lo que te paguen, de sin prestaciones, de quédate más tiempo porque así tiene que ser y que ponte la camiseta, tantas cosas, ¿no? Como tantas cosas que vemos en la vida. Entonces era como aceptar muchos atropellos, y era aceptar así como por lo que me quieran dar. Y a lo mejor hasta terminaba yo siendo la culpable si algo no funcionaba o no sé cuánto, por no dejarme abusar tanto en un trabajo, como en una pareja, o como en una amistad, o como en la vida. Entonces, y yo terminaba como un poquito como cediendo y hasta como creyéndome, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, eso, pues a lo mejor yo lo normalizaba o a mí era como, pues bueno, a veces como en el fondo había un poquito como una conciencia, como a lo mejor una culpa o a lo mejor un sentimiento como de pena, de duda, de lo que tú quieras. Y obviamente me quedaba callada y no eran cosas que yo anduviera así como mucho compartiendo, ¿verdad? Porque no tenía la costumbre. En mi casa yo no vi esa parte como de estar compartiendo y de hablar las cosas, ¿no? Entonces, ya ahora, digo, muac, muac, muac. O sea, tantas cosas que a lo mejor pudieron haber sido tan fáciles si hubiera habido a lo mejor un maestro, un papá, una mamá, un tío, un adulto, un hermano, alguien que hablara, que guiara, que dijera cosas y tantas cosas que se pudieran evitar, así como pues en eso, hasta deja tú, está bien o está mal, simplemente como el cuidado de la dignidad, de las emociones, así, un poquito de conciencia, pero bueno, sin querer meter tanto en la conciencia, nomás era un poquito como para hacer la comparación, ¿verdad? Pero Sí, así se vivía en la inconsciencia, o sí lo y vivía. que, bueno, también no se trata de emitir, la intención no es que emitamos un juicio, ¿no?, al respecto, sino que yo hoy por hoy comprendo que con cada generación se va evolucionando cada vez más, ¿verdad? Y prueba de ello, pues hoy por hoy lo que vemos ya ahorita en cuanto a la comunicación y que si no llega por parte de la familia, ¿verdad? Pues sí llega por otros medios más, que no todo es información. Pausa. Ahorita le sigues. O sea, sí, no hay que juzgar, es importante como no hacer el juicio, pero tampoco hay que justificar, porque es responsabilidad en esta generación, o en la que venga, o en la pasada, sí, sí. o hace 100 años, es responsabilidad de los papás ser guías de los hijos, de los maestros hacer su jale bien,
informarse. Los maestros no solamente van a informar, no solamente son un ejemplo de, yo soy maestra de matemáticas, yo soy maestra de español, yo soy maestra no sé cuánto, yo le vengo a enseñar lo mío. No, también eres un modelo de muchas otras cosas, que no solamente esto. Entonces, si hay una responsabilidad, Sí, sí la hay. Entonces, no como, o sea, sí está bien no juzgar, pero también el equilibrio de... Sí la hay, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La cuestión de la conciencia, o sea, lo inconsciente de las generaciones en muchas cosas. Claro. Y que pues en ese automático, ¿no? Lo que yo aprendí o lo que yo, o cómo simplemente en la educación, ¿verdad? Cómo se educaba antes, o sea, que todavía me tocó a mí, ¿verdad? Entonces, si era algo ¿Qué te tocó, por ejemplo? era aprobado, ¿no? No, pues tú sabes, o sea, los profesores corregían a través del golpe. Claro, O sea, no solamente los papás, sino también los profesores. Y era, o sea, era algo permitido. Sí, claro. A mí no me tocó, pero sí me tocó mucho saber que era muy común. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es una extensión también de cómo ellos fueron educados dentro de su círculo familiar y de muchos círculos familiares, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero que cada generación va evolucionando. Va evolucionando, siendo cada vez, ¿verdad? Como que un poco más conscientes en algunos puntos, que yo creo que todavía por ahí falta bastante trabajo, porque es un trabajo personal. O sea, me queda bien claro que este es un trabajo personal, nada más. No es así como que yo trabajo por mí, por todos mis amiguitos, no es cierto. Es que eso de cada vez más conscientes me hace poquito ruido, Beatriz. Bueno, cada vez en el menos sentido, inconscientes. Cada vez menos inconscientes. Bueno, a lo mejor la aplicación de la terminología no está tan correcta, pero al punto al que voy es que hoy por hoy, o sea, ya no permites el maltrato en una escuela. Bueno. Que sí hay todavía quienes lo ejercen, pero ya por lo menos se no levanta. No te me vayas para otro lado porque vas a abrir los números porque, por ejemplo, vamos a regresarnos. Porque, por ejemplo, espera, es que ya no se permiten los maltratos. Espera, ya no se permiten los castigos de esa forma. Pero que si haya maltratos o no haya maltratos. Psicológicos, sí. Ajá. Sí. Ahora, o psicológicos, emocionales, o incluso esta cuestión relajada de las nuevas generaciones, ¿no? De, bueno, ya, no hay que pegarles, no hay que regañarlos porque se ofenden, porque no sé cuánto. Ya vemos un poquito, estamos viendo como las consecuencias de eso, entonces, eso es un bien. Capaz que a lo mejor tampoco es como que tan un bien. No digo que sea bueno como el regaño, el castigo. No. Pero se pierden los límites, se pierde la guía, se pierde la autoridad, se pierde el respeto, se pierden los valores, se pierden muchas cosas. Entonces, tal vez la forma nueva de educación a lo mejor se quitó esa parte de lo violento. Sí, perfecto. Y no estaba bien y por supuesto que no. Sin embargo, se quitó también se quitó junto con la violencia, se quitó la autoridad, el respeto, muchas cosas se quitaron, límites que también eran súper importantes y que estaban antes mezclados con la violencia. Entonces se tendría que haber como filtrado ahí, pero se perdieron muchas. Entonces, sí, o sea, el punto aquí es que tiene que ver con el aprendizaje en esa parte de ser menos inconscientes de, sí, quito la violencia, pero no quito la parte de establecer límites amorosos. Claro. Pero en ese automático se quitan los límites, y no era quitar límites, sino era aprender a poner límites amorosamente. Y para ponerlos, pues primero que tenían que enseñárselos cómo. Claro. ¿Va? Bueno, claro. Entonces en esa parte, a eso me refiero. Consecuencias, pues considero que no es una, son varias, pero hoy por hoy si me ubico en mis etapas de desarrollo anteriores, pues yo creo que una de las principales en esa inconsciencia es pues no haberme permitido disfrutar las etapas como tal vez las hubiese querido ver disfrutado, y ahora que tengo conciencia de eso, que no quiere decir que no me las permita, sí, ya me las permito. ¿De qué forma lo viviste? En otro contexto. Como en la parte de la inconsciencia, ¿de qué forma lo viviste? ¿De qué forma no viviste a lo mejor tu infancia pues o tu simplemente tomando, volvemos inconscientemente, ¿verdad? Tomando roles que no me correspondían dentro del círculo familiar. O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso como para, acuérdate, estas compartir, muchas veces mucha gente se va identificando cuando, yo también me pasa eso, yo también me siento así, yo también. Eso es algo súper común, por ejemplo, que se ve mucho en la psicoterapia, que se va descubriendo, y que uno dice, caray, ¿cómo que eso estaba mal? No, pues así me tocó, pues sí, pero no estaba bien. Entonces, compártenos un poquito cómo son esas situaciones. Pues
sin profundizar tanto, bueno, el punto no es tampoco exponer aquí toda todo el proceso, a la familia, todo el proceso, ¿no? Déjale sacar una foto de mi mamá. Oye, porque, esta es mi mamá, y bueno, si no sé qué. Porque si no, aquí nos vamos a llevar horas, ¿no? Sí, claro. No, pero ese tema. Pero el punto es como inconscientemente en esa cuestión de, pues, mucho de las dinámicas familiares, ¿no? Que si por alguna razón no está presente el papá se va pues, a trabajar a Estados Unidos, la persona la persona que más inconsciente que va y se pone en el lugar de papá, pues asume las responsabilidades de papá. Generalmente un hijo. Ajá, un hijo o una hija, depende, ¿verdad? Ajá, yo creo que ahí no hay no influye necesariamente si es el hijo o es la hija. Ocupas ese lugar y que es bueno, pues proveer, ¿no? Pues hay que trabajar, hay que enfocarse más en el trabajo para proveer, o sea, llenar como ese hueco, ¿va? Y que no se sienta, ¿no? Dentro del núcleo familiar. ¿De qué forma, por ejemplo, a ti te afectó eso? ¿De qué forma tú viviste esa cuestión de los roles así como sin exponer a la familia? ¿De qué forma, por ejemplo, te tocó a ti? O sea, pues para empezar la parte también de que es tanto el enfoque en esa parte, ¿no? De el trabajar, el generar, o sea, que se dejan de vivir etapas. O sea, como por ejemplo, pues a lo mejor en un nivel de conciencia diferente, si, pues voy a trabajar esto, pero me va a permitir viajar. Claro. Voy a hacer un viaje de generación, voy a hacer esto, y no, o sea, el fin era trabajar para contribuir. Entonces queda anulada, o sea, yo pienso y siento que se va anulando esa existencia, ¿no? Como individuo, como persona. Entonces se va anulando y va quedando nada más la parte del lugar que ocupas inconscientemente, volvemos a esa palabra, ¿verdad? Inconscientemente, de estar ahí para ocupar ese espacio y que no se sienta ese desequilibrio, por así decirlo, dentro del sistema familiar, que de entrada sabemos que ya hay un desequilibrio, ¿verdad? Pero te digo, todo esto de una forma no, sin pensarlo, sin saberlo, sin decir, estoy ocupando este lugar y voy a trabajar. No, en hacerlo en un automático. ¿Cuántas familias no hay? Que es mucho más común, ¿no? Claro. Familias en donde no está el papá y tanto la hija o el hijo toman el lugar del papá, no solamente como papá de sus hermanos, sino como pareja de la mamá, y también ese tipo de cosas, canijo, porque le imposibilitan a la persona el tener relaciones medianamente sanas o normales, comunes, o darse el tiempo de conocer a alguien, porque ya energéticamente ya tiene ocupado ese espacio. Exacto. E incluso, por ejemplo, pasa que la mamá o el papá se quedan como tan cómodos con el hijo o con la hija, que tampoco a veces hacen vida, y entonces, hay energéticamente hay así como un bloqueo que ni los papás hacen vida, ni los hijos hacen vida, los hijos toman el lugar de papás, los papás luego se comportan como hijos de los papás, y se hace un despapalle. Sí, incluso, y si nos vamos más allá, no tanto con el concepto de consciente e inconsciente, sino hasta desde una creencia, ¿no? Que antes ya ves la creencia en las familias de que sí, pues las familias grandes, ¿verdad? Con varias cantidad de hijos, y ya así asignado ya ni siquiera por democracia, sino ya la menor se va a hacer cargo de los papás grandes. Andale. O sea, ya en ese de que está embarazada, pero ya saben que es niña, o sea, van a ser niñas y es niña, y va a ser quien se va a hacer cargo de los papás. Oye, Beatriz, ¿cuánta gente no tiene la idea de voy a tener hijos para que me cuiden? Así, ya de entrada, todavía ni siquiera me embarazo, todavía no tengo hijos, cuando voy a tener hijos para que me cuiden, porque, ten hijos, Liz, por ejemplo, yo no tengo hijos, aunque sea ten un hijo, no sé cuánto, para que no estés sola de grande, chico, ni que fuera un bulto, o sea, como esta forma, desde esta inconsciencia, como esta forma tan como irresponsable de, en vez de que hazte cargo de tu vida, hazte cargo, haz algo productivo, ponte a estudiar, ponte a hacer algo de tu vida, en vez de hacerte cargo de ti,
pues de perdida ten a alguien para que te entretenga, para que no estés solo, para que lo y que para sea. que se haga cargo de Y ti. para que después se haga cargo de mí. Entonces, ay, caray, entonces así como Y bien hoy por hoy irresponsable. todavía sigues escuchando eso, Sí, sí, así es muy de normal eso. que, ¿y por qué no tienes un hijo? Pues sí, para que no te quedes sola, ¿no? Y pues ya cuando se trabaja un poco más, ¿no? En ser menos inconsciente, pues dices, ¿no? ¿Cómo voy a depositar en una, o sea, en alguien que todavía ni siquiera está aquí, ya esa responsabilidad, ¿no? Oye, Entonces, así como que, pues no. yo pues tengo mis gorditas, tengo 2 gatas, tengo mis gorditas para que me cuiden, para que me mantengan ya cuando esté yo viejilla. La Vega me trae chapulines y la otra me trae una lagartijita. Pues te mantienen despierta porque sabes que te tienes que levantar a darles de comer y a darles agua. Sí, ¿no? Y los gatos, menos van a morir de hambre con esas canijas. Sí, claro, con ese punto está bien. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas no vivimos así como desde la inconsciencia Sí. y no nos damos cuenta y naturalizamos y normalizamos todo? Pensamos, como nunca hemos visto una versión más libre, más amorosa, más consciente, más de merecer, más de disfrutar la vida, más de libertades, más de cosas. Como no hemos vivido esa otra experiencia, no tenemos con qué compararlo. Entonces muchas veces no extrañamos la conciencia. ¿Sí, Rico? Sí, porque simplemente Mira, no se conocen. Mi gordi, tú me vas a cuidar, ¿verdad que sí, mamacita? Sí. Ve haciendo tu alcancía, Sani. Anda. Ay, sus garrotas. Sí. ¿Qué estamos? Perdón, me con la zanahoria. Sí, entonces para aterrizarnos nuevamente Así, aquí perdón, con perdón. el tema de la consciente inconsciente. Entonces, que no extrañamos, no ajá, extrañamos no así hay forma de extrañar porque simplemente no se conoce. Y si no conoces algo o no conozco algo, pues cómo lo voy a extrañar o cómo simplemente voy a tener la curiosidad de decir, voy a hacer algo diferente, ¿no? O el simple hecho de planteártelo. Fíjate que ese es el punto, ese es un punto que me he topado yo así como, ya como maestra, como terapeuta o así. Híjole, bien difícil porque como hacerle ver a alguien que, por ejemplo, esta historia, ¿no? De la metáfora esta del sapo o rana, no sé qué es, que si dicen que si lo pones en una olla de agua hirviendo y echas una rana, ¡pum!, va a brincar porque le quema el agua, entonces se da cuenta y ¡pum!, brinca. Pero cuando pones el agua fría y pones a una rana y la pones a fuego, en lo que se empieza así como a entibiar, se cose la rana y se muere, porque no se dio cuenta de cómo se estaba así, ¿no? Entonces, por ejemplo, así vivimos en la sociedad desde la inconsciencia y desde como todas las heridas que normalizamos y que hasta pareciera como que las buscamos y las disfrutamos. Y cuando escuchamos una versión diferente, esta pregunta, nada más que del otro lado, de tu amiga, sí hay una forma diferente, Beatriz, sí, es verdad que sí existen, cuando a lo mejor la persona no lo está preguntando, pero si tú le ofreces la respuesta, sin la pregunta, hay formas diferentes, si hay una forma de hacerlo diferente, hay una resistencia a veces de no, me quedo en mi sartén y suban la lumbre. Sí, claro, porque es como yo lo pienso y lo siento así, ¿no? Que es como a veces para mí es el concepto de libertad, ¿no? Que cuando estás joven, que la libertad, sí, poder hacer y llegar tarde y hacer muchas cosas, ¿no? Ajá, entonces, pero al final de cuentas, ya cuando vives esa parte o que te permito, ¿no? Vivir esa parte, pues se toca una realidad diferente. De que, sí, es bonito, pero la libertad, a medida que tienes más libertad, es más responsabilidad con uno mismo. Claro. Entonces, yo pienso y siento la conciencia desde esa manera. O sea, a medida que me permito ser menos inconsciente por el proceso y pues es el poder ir conociéndome, ¿no? Desde esta parte del proceso, pues es a medida que hay más responsabilidad. Entonces, a veces el ser consciente pues no es así como que, yupi, qué suave, o sea, sí, qué suave,
que suave en el sentido de que, ya me aprende a conocer, no? esto, lo otro, pero representa una responsabilidad con uno mismo y hoy por hoy, pero es bien hoy por hoy no todos quieren ser conscientes porque ni responsables porque no empiezan a ver. No quieren ser conscientes porque no quieren ser responsables no porque no quieran ser conscientes, sino porque no quieran ser responsables. Sí, no quieren ser responsables y toca, ¿no? De que, oye, pero mira, es que mira, pasa esto, así y así. No, es que yo así soy, así nací, así me voy a morir. No. Y, no, entonces, ok, entonces también es esa otra parte, ¿verdad? De aún y cuando hoy por hoy en estos tiempos se escuche mucho del despertar de conciencia, que la conciencia o el ser menos inconsciente, pues también está claro que no todos o habrá quienes no quieren ser conscientes para no hacerse responsables, ¿verdad? De sí mismos. Claro. Muy interesante este tema, Beatriz. Pero sí. vamos cerrando porque nosotros podemos agarrar aquí. Se mete el sol, vuelve a salir, mientras hay café, entonces le seguimos. Para este tema de la conciencia, del ser conscientes, del no ser conscientes, de todo lo que no nos damos cuenta, ¿cómo me voy a dar cuenta si no me doy cuenta? O sea, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a trabajar en elegir si no estoy viendo? Ok. Va a salir para muchos más temas seguramente y ya luego vamos ya platicandito después de este pinino que nos aventamos, a ver cómo desarrollamos las siguientes pláticas que vayamos a hacer, referente a lo mismo también, que es un tema súper padre y muy rico. Ahorita para ir cerrando, ¿qué consejito de entrada cuando una persona está, yo estoy en la inconsciencia y no me doy cuenta? Ok, ¿cómo empezar? Sí, o sea, está en la inconsciencia y no se da cuenta, ¿cómo empezar? Mira, a lo mejor no un consejo, una propuesta que me permito hacerles con todo respeto, es de que siempre todos, y eso sí lo creo firmemente, todos tenemos una vocecita interior. Llámenle como le quieran llamar cada quien, depende de sus ideologías. Para mí es mi alma, ¿no? Sí, y si estoy atenta, puedo sentirla, puedo escucharla y es algo que dice, algo no anda bien, algo no anda bien, algo no anda bien conmigo. Y la propuesta es, no lo invalides, no lo ignores, más bien escúchalo y permítete. Yo respeto a todas las personas que dicen que ellos no necesitan un proceso terapéutico porque son personas que se dicen muy conscientes y que solas pueden arreglar llevar su propio proceso, no dudo que las haya. Y habemos quienes no, habemos quienes estamos tan sumergidos en una inconsciencia total, porque para mí así lo fue, fue una inconsciencia total, que sí requerimos un acompañamiento para poder tener una contención y poder clarificar, poder discernir cosas que cuando está uno adentro del círculo, pues no es imposible, pero sí es difícil verlas con claridad y sobre todo sin estarme poniendo a mí misma en la zancadilla. Entonces no ignoren esa voz, no ignoren esa inquietud de su ser, para mí es mi ser, mi alma, ¿verdad? Ustedes como lo quieran llamar, de cuando sienten que algo, o piensan y sienten que algo no está bien, que tienen una inquietud que dicen es que no está bien esto. Entonces no lo invaliden y busquen, acérquense, hay acompañamientos, muy buenos acompañamientos y es mucho el crecimiento. Entonces esa es mi invitación, porque sí hay caminos, sí hay formas y sobre todo ahorita, ¿no? Volvemos a mi amiga que me decía, vea que sí hay maneras, porque luego al final pues hay personas que la única manera que ven en su momento de su vida, ¿verdad? Es quitarse la vida y sí hay caminos y aquí lo que pasa es que a veces nos negamos a querer escuchar, a querer sentir y sobre todo a buscar. Porque tenemos miedo, ¿no? A veces también de tanto que nos juzgan, nos critican o lo que sea, y ya nos incluso da. Ya el miedo de ya no querer estar sintiendo, ¿no? Tanto dolor o tristeza o desolación, depende de lo que se esté tocando en ese momento de la vida de la persona. Claro. Muy bien, muy bonito, me gusta. Muy bonita tu recomendación, muchas gracias.
Bueno, yo lo que podría eh, también aportar como recomendación es el, el empezar a observar a otras personas. Hay personas que a lo mejor sí tienen algo, sí viven algo, sí están experimentando una relación bonita de pareja, sí están experimentando que salgan buenas oportunidades, sí están experimentando a lo mejor estar en paz, vivir tranquilo. Si a lo mejor yo vivo en mi familia o en mi historia, siempre estoy batallando y a lo mejor conozco personas o veo personas, empiezo a ser un poquito más observadora y a lo mejor hay personas que no batallan. A lo mejor yo tengo relaciones de pareja, a lo mejor, hijo, así bien fuerte, bien dramática, siempre como en el caos, digo, mira, hay personas que a lo mejor no siempre están en el caos. A lo mejor yo, gracias a Dios, tengo trabajo y tengo cosas, pero siempre es batallar para tener. Y a lo mejor hay personas que tú, mira, como que se le dan fácil las cosas. Ahora, no es, no es tanto como que estoy recomendando la comparación, pero sí es importante la observación a manera así como de, caray, ¿por qué? Porque hay personas a las que sí se les da un poquito más fácil, o pareciera, porque a lo mejor no, una cosa es lo que se ve desde afuera, y a lo mejor ya viéndolo desde adentro, a lo mejor no es tan fácil y no se les dio tan fácil, pero pareciera que sí se les da. Entonces, achis, ¿por qué? Porque unas personas no, porque otras personas sí. En el sentido de que si el sol sale para todos, ¿por qué no podría yo tener también eso? ¿Por qué a mí no me podría? ¿O por qué a mí me tocaría esto? Entonces, empezar a observar para empezar un poquito como a cuestionar. Eso es bien importante, empezar como a darnos el permiso de dudar. Si es que tiene que ser así, los clásicos, ¿verdad? Que desde que estamos chiquillos, así como, te tienes que casar, tienes que tener no sé cuánto. ¿Por qué? Pero no desde el por qué. No, ¿por qué? Porque no quiero, no lo quiero hacer. No desde el reclamo del anular nada más. No, ¿por qué? Porque no quiero, no me obliguen, no me obliguen. No, no, sino desde en verdad la reflexión de por qué lo tendría que ser, por qué tendría que ser de esa forma. Y si fuera de otra forma, ¿por qué podría ser de otra forma? Entonces, empezar a validar como diferentes opciones con diferentes intenciones de por qué podría ser de una manera, por qué podría ser de otra forma, por qué podría ser de otra forma. ¿Y cuál sería mejor o cuál estaría, hay alguna forma que sería diferente y mejor, pero lastima o abusa a otros? Sí, pues entonces tampoco es tan bonita porque pues no, pero si es diferente a la que yo conozco y no lastima y es un poquito mejor, pues ¿por qué no podría yo merecer eso? Entonces eso me va a llevar al ir siendo más observadora también en qué hago yo para estar en esta dinámica. A lo mejor hay cosas que yo no hice porque fue la familia que me tocó, porque fue la vida en la que yo nací, porque lo que sea, pero pudiera a lo mejor cambiarlo. O sea, ¿quién dice que tiene que seguir siendo igual? Bla, 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 ¿me explico? Entonces, esa cuestión pudiera ser un poquito como cuando yo estoy así como, no, yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero pues es lo que me tocó, yo no conozco nada de eso. Empieza a observar qué cosas en tu vida son buenas o bonitas y qué cosas a lo mejor hay otras personas que a lo mejor vivan lo mismo, pero más fácil, más armonioso, más amoroso, más... Entonces, o sea, ¿por qué no hay diferencia entre los seres humanos? ¿Por qué esa persona sí lo puede experimentar? ¿Y por qué a lo mejor yo no podría? ¿O por qué sí? Una cosa así, ¿me explico? Sí, como empezar a aventar a trabajar a la mente, a que busque opciones y a que dé respuestas realmente de, no, pues es que tiene que ser así por esto. Bueno, pues, o no, pues no encuentro razón de por qué tendría que ser de esa manera. A lo mejor van a empezar a nacer fíjate, eso es darle voz como lo que dices tu amiga, ¿no? Y lo que comentas tú como en tu recomendación. Ahí yo ya voy a empezar a validar. Si mi sentimiento siempre me ha dicho, a lo mejor hay formas diferentes, pues es empezar a poner a trabajar en la mente de, pues yo no conozco esas respuestas, pero vamos a buscarlas. ¿Qué opciones pudieran ser? Claro, y es también esa parte, ¿no? Bueno, que considero que ya en estas nuevas generaciones ya se lo permiten muchísimo más, el hecho de dar voz, ¿no? A tus pensamientos, de decir, ok, pues voy a ver, a cuestionarme por qué esto sí, por qué esto no, de qué manera sí, de qué manera no, y hasta como para permitirme, ¿no? Darme ese permiso de, pues lo puedo hacer diferente, hay caminos de hacerlo diferente y aquí a lo mejor nada más es permitirme, darme el permiso de acercarme, de aceptar que, pues
si llevo un acompañamiento, me va a ser más fácil avanzar. Saber que hay personas que te pueden ayudar en encontrar esas otras formas. Claro, y son aprendizajes nuevos, ¿no? Que vienen de ya si nos vamos a la neurociencia, ¿verdad? Pues son nuevos aprendizajes a tu cerebro que le estás mandando para salir ya de lo mismo, de lo que nada más conoce, de lo automático, sino ya desde, mira, hay nuevas formas, hay nuevas maneras, nuevos aprendizajes. Claro. Entonces, pues considero que así es. Pues un gusto, Beatriz. Un gusto para mí también. Muchas gracias. Si alguien se quedó hasta ahorita escuchándonos, espero que se haya servido su taza de café. Vamos a seguir haciendo estas platiquitas así a gusto, sabroso. Pueden poner comentarios, preguntas, dudas, lo que sea. Pueden ponernos alguna propuesta o alguna duda, algún tema que quisieran platicar con nosotros o que platicáramos también, que compartiéramos nuestra opinión, con mucho gusto. Lo repito, ¿verdad? Nosotros no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos, pero estamos pues compartiendo nuestra opinión y lo que hemos aprendido y un poquito como de entre platiquita y cafecito, como un poquito como de guía en lo que podamos ayudar y servir. ¿Algo que quieras agregar? Para mí está bien, muchas gracias, y a quien haya terminado de ver este video, gracias por su tiempo, y por aquí nos seguiremos viendo. De corazones, espero que algo allí aporte un poquito a tener claridad en algunas cosas, y si no, pues hasta inquietudes, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias. Que Dios los bendiga y seguimos en algún otro cafecito otro día. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego.